Bienvenidos. Hoy les contaremos la historia de un hombre cuyo viaje y ambición cambiaron el mapa del mundo para siempre. Disfruten el relato. Imaginen un mundo distinto al nuestro. Un mundo donde los mapas tenían grandes espacios en blanco y en los bordes de la tierra conocida, los cartógrafos dibujaban monstruos marinos y advertencias que decían, aquí hay dragones. Este era el mundo de finales del siglo XV. Un mundo donde el océano no era un camino, sino un muro, una frontera líquida que separaba lo posible de lo imposible, lo conocido de la leyenda. Para los reinos de Europa, la mayor parte del planeta era un completo misterio. Pero había un lugar que encendía la imaginación y la codicia de reyes y mercaderes por igual, el lejano Oriente. Las Indias. De allí provenían los tesoros más grandes de la época, productos que valían mucho más que el oro. Hablamos de las especias. Pimienta, clavo, canela, nuez moscada. Hoy las encontramos en cualquier cocina, pero en aquel entonces eran el motor de la economía mundial. Conservaban los alimentos, curaban enfermedades y eran un símbolo de poder y riqueza. Pero llegar a ellas era una tarea titánica. Las rutas terrestres eran largas, peligrosas y controladas por imperios poderosos que imponían altos impuestos, haciendo que cada grano de pimienta que llegaba a Europa costara una fortuna. El mar Mediterráneo, la ruta más directa, estaba dominado por navegantes italianos, principalmente de Venecia, y por el creciente poder del Imperio Otomano. Para los reinos que se encontraban en el extremo occidental de Europa, como Portugal, este sistema era un bloqueo. Un muro económico que les impedía participar en el juego de la riqueza mundial. Frente a un muro, solo hay dos opciones, rendirse o encontrar una nueva puerta. Y Portugal, una nación de navegantes y exploradores, eligió la segunda. Durante décadas, sus marineros habían estado empujando los límites de lo conocido, viajando cada vez más al sur por la costa de África, luchando contra vientos traicioneros, corrientes desconocidas y, sobre todo, contra el miedo. El miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué es lo que realmente impulsa a un hombre a dejar la seguridad de la tierra firme y aventurarse en un océano al que todos llaman el mar de las tinieblas? ¿Es solo la promesa de riqueza? ¿Es la búsqueda de la gloria personal? ¿O es simplemente la obediencia a la orden de un rey? Quizás es una mezcla de todo eso. O quizás es una fuerza más profunda, una curiosidad casi divina por saber qué hay más allá del horizonte. Esta es la historia de un hombre que se atrevió a responder esa pregunta. Un capitán elegido para completar la misión más audaz y peligrosa de su tiempo, encontrar una nueva puerta al paraíso de las especias, navegando no hacia el este, sino hacia el sur, hacia el abismo, para rodear el continente africano y llegar a la India por mar. Su nombre quedaría grabado en la historia para siempre. Pero esta no es solo una crónica de heroísmo y descubrimiento. Es también un relato sobre la brutalidad, la ambición desmedida y el altísimo costo humano que pagaron cientos de personas en el camino. Es una historia cuyo final cambiaría el mapa del mundo para siempre. Una crónica escrita no solo con la tinta de los cartógrafos sobre mapas nuevos, sino también con la sal del océano y, muy a menudo, con sangre. Para entender la magnitud de esta misión y la clase de hombre que se necesitaría para liderarla, primero debemos viajar en el tiempo a la nación que lo arriesgó todo en esta empresa, el pequeño reino de Portugal. A finales del siglo XV, Portugal era una nación con la espalda contra Europa y el rostro mirando fijamente hacia el gran e intimidante océano Atlántico. Geográficamente, estaban en el fin del mundo conocido. Mientras que reinos como España se enfocaban en sus propios asuntos internos y las ricas repúblicas italianas como Venecia y Génova dominaban el comercio en el mar Mediterráneo, Portugal parecía estar aislado, lejos de los grandes centros de poder y riqueza. Como ya mencionamos, las especias de la India eran el recurso más valioso. Pero para cuando un saco de pimienta llegaba a un puerto en Lisboa, su precio se había multiplicado cientos de veces. ¿Por qué? Porque pasaba por una larga cadena de intermediarios.
Mercaderes indios lo vendían a comerciantes árabes. Los árabes lo transportaban por tierra o por el Mar Rojo, vendiéndolo a los turcos otomanos. Los otomanos, a su vez, lo vendían a los venecianos. Y finalmente, los venecianos lo distribuían por el resto de Europa. En cada paso, el precio aumentaba. Portugal estaba al final de esa larga y costosa cadena. Pagaban el precio más alto y no tenían ningún control. Estaban atrapados. Frente a esta situación, la mayoría de los reinos se habrían resignado. Pero Portugal tenía una visión, una que se había estado cultivando durante casi un siglo. Esta visión fue iniciada por un príncipe, un hombre que rara vez navegó, pero que pasó su vida obsesionado con el mar, el infante Don Enrique, hoy conocido como Enrique el Navegante. Él comprendió que el futuro de Portugal no estaba en competir en Europa, donde eran pequeños y débiles, sino en dominar el único territorio que nadie más reclamaba, el océano desconocido. Don Enrique fundó un centro de estudios en Sagres, reuniendo a los mejores cartógrafos, astrónomos, matemáticos y constructores de barcos de su tiempo. Convirtió la exploración en una ciencia. En lugar de realizar viajes aislados y arriesgados, Portugal comenzó un proyecto sistemático y paciente. Su plan era audaz y casi demencial, avanzar poco a poco, generación tras generación, por la costa de África, mapeando cada bahía, estudiando cada corriente y cada patrón de viento, hasta encontrar su extremo sur y, con suerte, una ruta marítima hacia la India. Fue un proceso increíblemente lento y lleno de fracasos. Durante años, los marineros portugueses lucharon contra el terror del Cabo Bojador, un punto en la costa africana que se creía era el límite del mundo, un lugar de aguas hirvientes y monstruos. Pero en 1434, uno de los capitanes de Enrique finalmente lo cruzó, rompiendo la barrera psicológica que había detenido a Europa durante siglos. A partir de ahí, cada nueva expedición iba un poco más lejos que la anterior. Descubrieron las islas de Madeira y las Azores. Establecieron puestos comerciales en la costa africana para comerciar oro, marfil y, trágicamente, también esclavos. Décadas después de la muerte de Enrique, el proyecto continuó. Era ya una obsesión nacional. En 1488 ocurrió el avance más importante. Un navegante llamado Bartolomé Díaz, atrapado en una terrible tormenta, fue arrastrado hacia el sur durante días. Cuando la tormenta pasó, se dio cuenta de que había rodeado el extremo de África. Lo llamó el Cabo de las Tormentas, pero el rey de Portugal, entendiendo la importancia del descubrimiento, lo rebautizó como el Cabo de Buena Esperanza. La esperanza de llegar a la India estaba ahora más viva que nunca. La puerta, finalmente, estaba abierta. Solo faltaba una cosa. Necesitaban a alguien que la cruzara. No solo un explorador, sino un líder duro, un militar capaz de comandar una flota en el viaje más largo y peligroso jamás intentado. Alguien que pudiera enfrentarse a lo desconocido, negociar con reinos hostiles y volver a casa para contar la historia. El escenario estaba listo. La misión de un siglo estaba a punto de culminar. Y el hombre elegido para esta tarea histórica cambiaría no solo el destino de Portugal, sino el del mundo entero. El hombre elegido para esta misión épica no era el navegante más famoso de Portugal, ni el noble de más alto rango en la corte. Su nombre era Vasco da Gama. Había nacido alrededor del año 1469 en el pequeño pueblo costero de Sines, un lugar donde el sonido de las olas del Atlántico y las historias de marineros eran parte de la vida diaria. Su familia pertenecía a la baja nobleza, eran caballeros y servidores de la corona, pero no formaban parte del círculo íntimo y poderoso que rodeaba al rey. Esta posición, ni muy alta ni muy baja, a menudo enciende en los hombres un fuego especial, el deseo ardiente de ascender, de probar su valor y ganar un lugar entre los grandes. Y Vasco da Gama tenía ese fuego. Sabemos muy poco sobre su juventud, ya que no era una figura pública importante. Pero recibió la educación de un noble de su tiempo. Aprendió a leer,
escribir, estudió matemáticas, astronomía y, crucialmente, el arte de la navegación. Creció en una era donde Portugal entero estaba obsesionado con África y el mar. Las conversaciones en los puertos, en las tabernas y en los castillos giraban en torno a los últimos descubrimientos. Era un ambiente que formaba hombres duros, prácticos y con la mirada puesta en el horizonte. Además, Vasco da Gama era miembro de la Orden de Santiago, una antigua orden militar y religiosa. Esta afiliación no solo le daba cierto estatus, sino que también lo formó en una estricta disciplina militar, enseñándole a obedecer, a liderar y a ver el mundo en términos de misiones, objetivos y enemigos. La primera vez que el nombre de Vasco da Gama aparece en los registros históricos es en 1492. Ese año, piratas franceses habían atacado barcos portugueses. En respuesta, el rey de Portugal, Juan II, le encargó una misión de represalia, viajar a los puertos del sur del reino y capturar todos los barcos franceses que encontrara. Vasco da Gama cumplió la orden con una rapidez y una eficacia brutales. No hubo largas negociaciones ni dudas. Simplemente ejecutó la misión. Este episodio, aunque pequeño, le ganó una reputación importante en la corte. Era visto como un hombre de acción, un ejecutor leal y decidido, alguien que no se complicaba con la diplomacia cuando la fuerza era una opción. Cuando finalmente llegó el momento de elegir al capitán para la gran expedición a la India, muchos se sorprendieron de que no se eligiera a Bartolomé Díaz, el héroe que había descubierto el Cabo de Buena Esperanza. Díaz era, sin duda, un navegante más experimentado. Pero el nuevo rey, Manuel I, entendía que este viaje era mucho más que una simple exploración. No se trataba solo de navegar por aguas desconocidas. Se trataba de entrar en un mundo nuevo y hostil, dominado por comerciantes árabes que no recibirían a la competencia con los brazos abiertos. Se necesitaría negociar desde una posición de fuerza, establecer alianzas y, si era necesario, luchar. El rey no solo necesitaba un navegante, necesitaba un soldado, un embajador con puño de hierro y un líder que no se quebrara bajo presión. Y en Vasco da Gama, vio a ese hombre. Quienes lo conocieron lo describían como una persona severa, orgullosa y de pocas palabras. Era propenso a violentos ataques de iras y sentía que su honor o autoridad eran cuestionados. No tenía la amabilidad de un diplomático, pero poseía una voluntad de hierro y una absoluta devoción a la corona. Para él, la misión a la India no era solo un deber patriótico. Era su única y gran oportunidad. La oportunidad de obtener riquezas que su familia nunca había tenido, de ganar títulos nobiliarios y, sobre todo, de grabar su nombre en la historia con letras de oro. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, a exigir lo máximo de su tripulación y a enfrentar cualquier obstáculo, humano o natural, que se interpusiera en su camino. Así, la flota que se estaba preparando en el puerto de Lisboa no solo llevaría a bordo a marineros y soldados. Llevaría a un capitán cuya ambición personal estaba perfectamente alineada con la ambición de su nación. Un hombre cuya naturaleza implacable sería, a la vez, la clave del éxito de la misión y la causa de los actos terribles que estaban por venir. Y así, con este hombre al mando, el día de la partida finalmente llegó. El 8 de julio de 1497, el puerto de Lisboa fue testigo de una escena solemne y cargada de emoción. 4 barcos se mecían en las aguas del río Tajo, listos para zarpar hacia lo desconocido. No eran enormes galeones de guerra, sino naves más pequeñas y robustas, especialmente diseñadas para largos y arduos viajes. Estaba la nave insignia, la São Gabriel, comandada por el propio Vasco da Gama. La São Rafael, capitaneada por su hermano, Paulo da Gama, un hombre de carácter más afable y tranquilo. El Berrio, una carabela más ligera y rápida, y finalmente, una nave de suministros, cargada con alimentos y repuestos para un viaje que nadie sabía cuánto duraría. A bordo iban unos 170 hombres. No eran solo marineros, eran soldados, sacerdotes, carpinteros,
traductores e incluso algunos condenados a muerte, a quienes se les prometió el perdón si sobrevivían a las tareas más peligrosas. Antes de partir, toda la tripulación marchó en procesión a una pequeña capilla, donde pasaron la noche rezando. Al amanecer, una multitud se reunió en la orilla para despedirlos. Había lágrimas y oraciones, pero en el aire flotaba un sentimiento de fatalidad. La mayoría de los que miraban desde la costa creían que estaban viendo a esos hombres por última vez, que el océano se los tragaría para siempre. Una vez en el mar, la flota navegó hacia el sur, siguiendo la ruta ya conocida por la costa africana. Pero entonces, cerca de Sierra Leona, Vasco da Gama tomó la primera de sus muchas decisiones audaces y arriesgadas. Los navegantes anteriores siempre habían navegado cerca de la costa, un método lento y peligroso debido a las corrientes y vientos desfavorables de la región. Pero Vasco, basándose en los últimos conocimientos sobre los vientos del Atlántico, ordenó un cambio de rumbo radical hacia el suroeste, adentrándose directamente en el corazón del océano abierto. Su plan era realizar una maniobra llamada la Volta do Mar, un gran arco por el océano para encontrar los vientos del oeste que, en teoría, los empujarían más eficientemente hacia el sur de África. Fue una apuesta enorme. Significaba abandonar la seguridad de la costa y navegar durante meses sin ver tierra. Para la tripulación, fue un golpe psicológico devastador. La tierra firme no era solo un punto de referencia, era la prueba de que no estaban perdidos, la promesa de un posible refugio. Ahora, a su alrededor, solo había un horizonte infinito de agua, cielo y nada más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida a bordo se volvió una rutina de una monotonía aplastante. El sol tropical golpeaba las cubiertas de madera sin piedad. La comida, compuesta principalmente de galletas duras, carne salada y vino, comenzaba a escasear y a pudrirse. El agua potable se volvía verde y sabía a moho. Y luego estaban las tormentas. El Atlántico Sur es famoso por su furia, y las pequeñas naves eran lanzadas de un lado a otro como juguetes en manos de un gigante. Los hombres tenían que luchar constantemente contra las olas, el viento y el agotamiento, simplemente para mantener los barcos a flote. Pero quizás el enemigo más grande no era la tormenta ni el hambre, sino el silencio. El silencio de estar completamente solo en medio de la nada. La sensación de ser una pequeña e insignificante mancha en un universo hostil. El miedo se apoderaba de los corazones de los marineros. ¿Había cometido su capitán un error fatal? ¿Estaban navegando hacia el fin del mundo? La moral de la tripulación estaba por los suelos. Finalmente, después de más de 90 días sin ver nada más que agua, un tiempo récord y una hazaña de navegación sin precedentes, un vigía gritó la palabra que todos anhelaban escuchar: tierra. Habían llegado a la costa de lo que hoy es Sudáfrica. El alivio fue inmenso. Habían sobrevivido al primer gran desafío. El océano los había puesto a prueba, los había golpeado y casi los había roto, pero no los había vencido. Sin embargo, al mirar la costa extraña y desconocida, todos sabían que esta era solo la primera etapa. Lo más difícil, el verdadero desafío de doblar el continente y enfrentarse a los reinos de Oriente, apenas estaba por comenzar. Después de sobrevivir al vasto océano, la tripulación creyó que lo peor había pasado. Pero pronto descubrieron que la tierra podía ser tan peligrosa como el mar y que había un enemigo mucho más silencioso y mortal que cualquier tormenta. Este enemigo atacaba desde adentro, lentamente, pudriendo el cuerpo y quebrando el espíritu. Su nombre era escorbuto. Hoy sabemos que el escorbuto es una enfermedad causada por la falta de vitamina C, que se encuentra en frutas y verduras frescas. Pero en el siglo XV, era un misterio aterrador, una plaga del mar que había condenado a incontables expediciones. A medida que pasaban las semanas sin alimentos frescos, los síntomas comenzaron a aparecer. Primero, una extrema debilidad. Luego, las encías de los hombres se hinchaban y se volvían negras, sangrando al menor contacto. Sus dientes se aflojaban y caían. Viejas cicatrices se abrían de nuevo.
Aparecían horribles llagas en la piel y las articulaciones se hinchaban tanto que los marineros no podían caminar, postrados en las sucias cubiertas de los barcos, gimiendo de dolor. El aliento de los enfermos olía a muerte. La moral de la tripulación, que se había recuperado brevemente al ver tierra, se derrumbó por completo. Cada día, un nuevo hombre caía enfermo. Cada pocos días, realizaban un sombrío funeral en el mar, arrojando el cuerpo de un compañero por la borda. El miedo se convirtió en desesperación y la desesperación en ira. Los hombres comenzaron a murmurar en las sombras, culpando a su capitán. Lo veían como un hombre obstinado y cruel que los estaba llevando a todos a una muerte segura y horrible por su propia ambición. El punto de quiebre llegó mientras intentaban rodear el extremo sur de África. Durante semanas, lucharon contra vientos huracanados y corrientes violentas que los empujaban hacia atrás. El famoso Cabo de Buena Esperanza, que en los mapas parecía una simple punta de tierra, en la realidad se mostraba como un infierno de olas gigantes y tiempo impredecible. Los barcos, ya dañados por el largo viaje, crujían y se quejaban, amenazando con despedazarse en cualquier momento. El frío era intenso y los hombres, debilitados por el escorbuto, apenas tenían fuerzas para manejar las velas. Fue entonces cuando la conspiración tomó forma. Un grupo de marineros y pilotos, convencidos de que continuar era un suicidio, planearon un motín. Su plan era simple: arrestar a Vasco da Gama, dar la vuelta y regresar a Portugal. Creían que, al volver, podrían justificar sus acciones ante el rey, explicando que habían salvado al resto de la tripulación de una muerte segura. Estaban al límite. Para ellos, ya no se trataba de gloria ni de especias, se trataba de sobrevivir. Pero Vasco da Gama no era un hombre al que se pudiera tomar por sorpresa. Siempre alerta, descubrió el complot. Su reacción fue inmediata, rápida y brutal. No hubo juicio ni deliberación. Convocó a los cabecillas del motín a la cubierta de la nave insignia. Allí, frente al resto de la aterrorizada tripulación, los acusó de traición. Según las crónicas, los conspiradores fueron encadenados y brutalmente torturados. Con el motín aplastado y sus líderes castigados, Vasco da Gama reunió a los hombres que aún podían mantenerse en pie. En un acto de increíble audacia y desafío, cuenta la leyenda que arrojó al mar varios de los instrumentos de navegación, como el astrolabio y los cuadrantes. Luego, se dirigió a su tripulación y les dijo que a partir de ese momento, no necesitarían más guías que a Dios. Y que si Dios no quería que regresaran a Portugal, entonces morirían allí todos juntos. Era una declaración aterradora. Les había quitado toda esperanza de volver atrás. Ahora solo había un camino, hacia adelante, hacia lo desconocido. Con este acto de tiranía y voluntad inquebrantable, Vasco da Gama selló el destino de la expedición. Había aplastado la rebelión, pero también había matado la última chispa de esperanza en los corazones de muchos de sus hombres. A partir de ese momento, no lo seguían por lealtad, sino por puro terror. Con la rebelión aplastada y la tripulación sometida por el miedo, la flota de Vasco da Gama se enfrentó de nuevo a la furia del Cabo de Buena Esperanza. Ya no había vuelta atrás. La única opción era avanzar o morir. Impulsados por la voluntad de hierro de su capitán, los marineros, exhaustos y enfermos, trabajaron como autómatas, luchando contra las olas y el viento con la energía que nace de la desesperación. Durante días que parecieron una eternidad, los pequeños barcos fueron golpeados y sacudidos violentamente. El ruido del viento era ensordecedor y las olas gigantes barrían las cubiertas, amenazando con arrastrar a los hombres al mar helado. Y entonces, casi de repente, la lucha cesó. Los vientos amainaron y las aguas se calmaron. Lentamente, la flota navegó más allá del punto de la costa que había sido su infierno personal. El 22 de noviembre de 1497, lograron lo que Bartolomé Díaz había hecho casi una década antes, pero esta vez, no dieron la vuelta. Habían doblado el Cabo de Buena Esperanza. Habían conquistado la punta de África.
Este no fue solo un triunfo de la navegación, fue una victoria psicológica. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible entre dos mundos. Detrás de ellos quedaba el océano Atlántico, el mar de sus miedos, de sus sufrimientos, de la enfermedad y la muerte. Delante de ellos se extendía un océano nuevo y desconocido, el océano Índico. Un mar que ningún navegante europeo había cruzado jamás. En los mapas, este era un espacio en blanco. En su imaginación, era el camino final hacia las riquezas de la India. Agotados y heridos, anclaron en una bahía para descansar y reparar las naves, que estaban gravemente dañadas. Allí tuvieron su primer encuentro significativo con los habitantes locales, pastores del pueblo Khoikhoi. Al principio, la interacción fue pacífica, intercambiando pequeñas baratijas por comida fresca y agua. Pero la desconfianza y un malentendido cultural pronto llevaron a la hostilidad, terminando en una pequeña escaramuza. Fue un mal presagio de los conflictos que estaban por venir. Demostró que en este nuevo mundo, cada encuentro sería una prueba de tensión, un delicado equilibrio entre la diplomacia y la violencia. Mientras continuaban navegando hacia el norte por la desconocida costa oriental de África, el ánimo de la tripulación comenzó a cambiar lentamente. El clima se volvió más cálido y agradable. El escorbuto, aunque todavía presente, empezó a remitir a medida que lograban obtener algunas frutas y alimentos frescos en la costa. Y lo más importante, el mundo que veían a su alrededor era completamente nuevo y fascinante. Vieron una vegetación exuberante y animales que nunca antes habían imaginado. La expedición, que había sido una brutal lucha por la supervivencia, comenzaba a sentirse de nuevo como un viaje de descubrimiento. El día de Navidad de 1497, pasaron por una sección de la costa a la que Vasco da Gama bautizó como Natal, la palabra portuguesa para Navidad. El nombre aún perdura hoy. Fue un momento simbólico. Habían renacido de la tormenta. Habían sobrevivido al motín y a las enfermedades. La terrible prueba del Atlántico había quedado atrás. Ahora eran exploradores en un mar nuevo, acercándose cada vez más a la civilización y al comercio del mundo árabe e indio. Sin embargo, en este renacimiento, algo se había perdido para siempre. La inocencia, si es que alguna vez la tuvieron, había desaparecido. La brutalidad del viaje y la crueldad de su capitán los habían endurecido. Ya no eran simplemente marineros buscando un nuevo camino, se habían convertido en supervivientes, hombres dispuestos a hacer lo que fuera necesario para completar su misión y volver a casa con vida. Habían entrado en el Océano Índico no como simples comerciantes, sino como conquistadores endurecidos por el sufrimiento. Y este nuevo mundo, rico y sofisticado, no tenía idea de la clase de hombres que se aproximaban a sus costas. Navegando hacia el norte por la costa de África, Vasco da Gama y sus hombres se dieron cuenta de que el mundo había cambiado drásticamente. Habían dejado atrás las tierras de tribus dispersas para entrar en una de las redes comerciales más ricas y sofisticadas del planeta. Durante siglos, el Océano Índico había sido un mar árabe. Comerciantes musulmanes en sus elegantes barcos de vela, conocidos como dobs, navegaban con los vientos monzónicos, conectando África, Persia, la India y más allá. Los portugueses, con sus barcos robustos pero toscos, eran los intrusos en este mundo antiguo y próspero. Su primer contacto importante con esta nueva civilización fue en la isla de Mozambique. Fue un momento de asombro. Vieron a hombres vestidos con finas telas de algodón y seda, adornados con oro. En el puerto, barcos mercantes descargaban especias, plata y marfil. Vasco da Gama se dio cuenta de inmediato de que los modestos regalos que traía, cuentas de vidrio, sombreros y telas de lana, eran inútiles aquí. Intentando ganar tiempo, fingió que él y sus hombres también eran musulmanes. Al principio, el sultán local les dio una cálida bienvenida, pero el engaño no duró. Cuando se descubrió la verdad, la hospitalidad se convirtió en sospecha y luego en abierta hostilidad. Tras una pequeña escaramuza, los portugueses tuvieron que huir del puerto, disparando sus cañones como una advertencia furiosa.
La primera interacción había sido un fracaso total. La siguiente parada fue en Mombasa, en la actual Kenia, una ciudad aún más grande y rica. Aquí, las noticias de su engaño en Mozambique ya habían llegado. El gobernante de Mombasa les preparó una trampa, ofreciéndoles una falsa bienvenida con la intención de capturar sus barcos. Pero Vasco da Gama, cada vez más paranoico y desconfiado, sintió el peligro. Capturó a algunos mensajeros locales y, según las crónicas, los torturó con aceite hirviendo hasta que confesaron el complot. Evitando la trampa por poco, escaparon de Mombasa, más convencidos que nunca de que en este nuevo mundo solo podían confiar en la fuerza de sus cañones. La suerte finalmente cambió en su siguiente puerto, Malindi. El sultán de Malindi era un feroz rival de Mombasa y vio en los poderosos barcos portugueses a un potencial aliado. Aquí, por primera vez, fueron recibidos con genuina hospitalidad. Se intercambiaron regalos y se celebró un banquete. Y fue en Malindi donde Vasco da Gama encontró la pieza final que necesitaba para completar su viaje. El sultán le proporcionó el mejor piloto de la región, un legendario navegante árabe que conocía los secretos de los vientos monzónicos y la ruta directa a la India. Con este experto guía a bordo, la flota portuguesa dejó atrás la costa de África y se lanzó a través del Océano Índico. Gracias a los vientos favorables y a la pericia del piloto, la travesía fue sorprendentemente rápida y tranquila, durando poco más de 3 semanas. Y entonces, el 20 de mayo de 1498, casi un año después de salir de Lisboa, el vigía gritó la palabra que era el objetivo de un siglo de esfuerzos, India. Ante ellos se extendía la costa de Malabar y la legendaria ciudad de Calicut. Si los puertos africanos los habían asombrado, Calicut los dejó sin palabras. Este no era un simple puesto comercial, era uno de los centros neurálgicos del comercio mundial. El puerto estaba lleno de cientos de barcos de todo el oriente. Las bodegas y los mercados rebosaban de pimienta, jengibre, canela, piedras preciosas, sedas y porcelanas. Vieron a mercaderes de todas las nacionalidades y escucharon docenas de idiomas. La riqueza era abrumadora, visible en todas partes. Los portugueses, con sus ropas gastadas, sus barcos dañados y sus cuerpos marcados por el escorbuto y las batallas, se sintieron como mendigos llegando a un palacio imperial. Habían encontrado el paraíso de las especias que tanto habían buscado. Pero este paraíso tenía un rey poderoso. Comerciantes establecidos que no querían competencia y una cultura antigua y orgullosa que no se dejaría impresionar fácilmente por un pequeño grupo de extranjeros desesperados que acababan de llegar desde el fin del mundo. El verdadero desafío no había sido llegar a la India. El verdadero desafío sería conquistarla. Al llegar a Calicut, Vasco da Gama creía que la parte más difícil de su misión había terminado. Estaba equivocado. Había conquistado el océano, pero ahora tenía que navegar por las complejas aguas de la política y el comercio de la India, un desafío para el que no estaba preparado. El gobernante de Calicut, conocido por su título, el Zamorín, era uno de los reyes más ricos de la costa de Malabar. Era un líder poderoso, acostumbrado a tratar con mercaderes de todo el mundo. El primer encuentro entre estos dos mundos fue un presagio de los problemas que vendrían. Vasco da Gama fue invitado a la corte del Zamorín. Fue llevado a través de la bulliciosa ciudad y luego a un palacio opulento, lleno de lujos que superaban cualquier cosa que hubiera visto en Portugal. El Zamorín lo recibió recostado en un diván de seda verde, adornado con oro y joyas deslumbrantes. Esperaba con curiosidad los regalos de este misterioso capitán que había llegado desde el otro lado del mundo. Fue en este momento que toda la expedición portuguesa quedó en ridículo. Con gran ceremonia, Vasco da Gama presentó sus regalos, algunas piezas de tela de lana a rayas, sombreros con borlas, cuerdas de coral, vasijas de latón y un poco de miel y azúcar. En la corte del Zamorín, donde los regalos se medían en oro, seda y joyas, la oferta era tan miserable que resultó un insulto. Los cortesanos del rey apenas pudieron contener la risa.
El Zamorín miró los regalos con desdén y le dijo fríamente a Da Gama que si quería hacerle un regalo, debería haberle traído oro. La primera impresión fue un desastre. Los portugueses no parecían embajadores de un rey poderoso, sino simples piratas o comerciantes de poca monta. Pero el problema era mucho más profundo que unos simples regalos. El poder económico de Calicut estaba en manos de los comerciantes musulmanes, principalmente árabes, que habían controlado el comercio de especias en el Océano Índico durante siglos. Ellos vieron a los portugueses no como clientes, sino como una amenaza mortal a su monopolio y a su forma de vida. Inmediatamente, comenzaron a conspirar contra los recién llegados. Usaron su influencia en la corte para sembrar la desconfianza. Le susurraron al Zamorín que los portugueses no eran comerciantes, sino espías y conquistadores que habían venido a saquear la ciudad. Cuestionaron la autoridad de Vasco da Gama, sugiriendo que era un simple exiliado y no el embajador de un rey verdadero. Y lo más importante, sabotearon todos los intentos de los portugueses por vender sus propias mercancías. Nadie en el rico mercado de Calicut estaba interesado en la tosca lana europea cuando podían comprar la más fina seda de China. Los portugueses no tenían nada de valor para ofrecer. Vasco da Gama permaneció en Calicut durante 3 tensos meses. La frustración crecía cada día. No podía establecer una factoría, es decir, un puesto comercial permanente, como le había ordenado su rey. No podía vender sus mercancías. Y sentía la hostilidad y el desprecio a su alrededor. Se dio cuenta de que la diplomacia y el comercio tradicional no funcionarían aquí. Este mundo tenía sus propias reglas y sus propios dueños, y ellos no tenían intención de ceder su lugar. La tensión finalmente estalló cuando el Zamorín, presionado por los comerciantes árabes, detuvo a algunos de los hombres de Da Gama y exigió el pago de impuestos de aduana, como a cualquier otro mercader. Para Vasco da Gama, este fue el insulto final. Tomó represalias, capturando a varios nobles y sacerdotes locales que había invitado a sus barcos. Después de un tenso intercambio de rehenes, finalmente pudo zarpar de Calicut. No se fue con un tratado comercial, ni con bodegas llenas de especias. Se fue con un conocimiento amargo y peligroso. La única forma en que Portugal podría romper el monopolio árabe y apoderarse de la riqueza de la India no era a través del comercio, sino a través de la guerra. Al dejar atrás la costa de la India, la misión había fracasado en sus objetivos comerciales, pero había tenido éxito en su objetivo principal, había demostrado que la ruta marítima era posible. Sin embargo, en la mente de Vasco da Gama y en las cortes de Portugal, el fracaso diplomático en Calicut sembró las semillas del odio y la convicción de que la próxima vez, no vendrían con sombreros y telas de lana. Vendrían con cañones y soldados. Vendrían a tomar por la fuerza lo que no se les había dado por las buenas. Con la amargura del fracaso diplomático en sus corazones, los portugueses abandonaron Calicut a finales de agosto de 1498. Vasco da Gama, ignorando las advertencias de los pilotos locales sobre los vientos monzónicos, decidió zarpar de inmediato. Fue un error de cálculo catastrófico. El viaje de ida desde África a la India, gracias a los vientos favorables, había durado solo 3 semanas. El viaje de regreso, en contra de los monzones, se convirtió en una pesadilla flotante que duró más de 3 meses. Los barcos, que antes volaban sobre las olas, ahora se arrastraban penosamente. A menudo, quedaban completamente inmóviles bajo un sol implacable, con las velas colgando sin vida. El océano, que en la ida había sido un camino, ahora era una prisión líquida. Y en esta prisión, el viejo y terrible enemigo de la tripulación regresó con una furia sin precedentes, el escorbuto. Las reservas de alimentos frescos se agotaron rápidamente. La enfermedad se extendió por los barcos como un incendio. La descripción de lo que sucedió a continuación es espeluznante. Los hombres morían a un ritmo aterrador. En el peor momento, solo quedaban 7 u 8 hombres sanos por barco, una cantidad apenas suficiente para realizar las maniobras más básicas. Las cubiertas se llenaron de hombres moribundos, demasiado débiles para moverse,
gimiendo de dolor. Los vivos no tenían fuerzas para enterrar a los muertos. Los cadáveres se acumulaban en los barcos, pudriéndose bajo el calor tropical. En total, durante esa terrible travesía de regreso por el Océano Índico, murieron casi la mitad de los hombres que habían logrado llegar a la India. La expedición se había convertido en una flota fantasma. Finalmente, a principios de 1499, los sobrevivientes, más espectros que hombres, llegaron a la costa de África, anclando en Malindi, donde habían sido bien recibidos meses antes. El sultán local se horrorizó al ver su estado. Les proporcionó alimentos frescos y ayuda, pero el daño ya estaba hecho. Tantos hombres habían muerto que ya no tenían tripulación suficiente para manejar las 3 naves. Con el corazón apesadumbrado, Vasco da Gama tomó una decisión drástica, ordenó que la São Rafael, la nave comandada por su hermano, fuera vaciada y quemada. Ver uno de sus propios barcos, que los había llevado hasta el fin del mundo, ser consumido por las llamas en una playa lejana, fue un símbolo devastador de las pérdidas que habían sufrido. La tragedia personal de Vasco da Gama aún no había terminado. Su amado hermano, Paulo, que había estado enfermo durante gran parte del viaje, empeoró gravemente. Vasco, desesperado por salvarlo, se desvió a las Islas Azores, cerca de casa. Pero fue en vano. Paulo da Gama murió y fue enterrado allí. Vasco, el capitán de hierro que había aplastado un motín y desafiado a reyes, se quedó junto a la tumba de su hermano durante días, consumido por el dolor. Cuando las 2 naves restantes finalmente llegaron al puerto de Lisboa en el verano de 1499, más de 2 años después de su partida, la noticia de su regreso causó una conmoción nacional. De los 170 hombres que habían zarpado, solo regresaban 55. Habían perdido 2 barcos y a la mayoría de sus compañeros. Pero habían triunfado. Habían hecho lo que nadie antes había logrado, habían abierto la ruta marítima a la India. A pesar de las pérdidas humanas, el éxito económico y estratégico fue innegable. Trajeron consigo una pequeña cantidad de especias, pero esa carga fue suficiente para venderla por 60 veces el costo total de la expedición. Portugal había encontrado su mina de oro. El rey Manuel recompensó a Vasco da Gama generosamente. Le otorgó el prestigioso título de almirante de los mares de la India, junto con tierras y una pensión vitalicia. De la noche a la mañana, el hijo de un noble menor se convirtió en una de las figuras más importantes del reino. Era un héroe nacional. Pero en la euforia del triunfo, la historia de la humillación en Calicut y la hostilidad de los comerciantes musulmanes no fue olvidada. El rey y sus consejeros llegaron a una conclusión fría y calculadora. La ruta a la India no era un mercado libre que se pudiera compartir, era un premio que debía ser tomado y defendido por la fuerza. El comercio pacífico había fracasado. La siguiente fase sería la conquista. Así, mientras Portugal celebraba, ya se estaban haciendo los planes para una nueva flota. Pero esta no sería una pequeña expedición de exploración. Sería una poderosa armada de guerra, con muchos más barcos, soldados y cañones. Y su comandante, el recién nombrado almirante de la India, Vasco da Gama, recibiría una nueva misión. No regresaría a Calicut para comerciar. Regresaría como un castigador, con órdenes de someter la ciudad, quebrar el poder musulmán y establecer el dominio portugués en el Océano Índico, sin importar el costo en sangre. El explorador se había convertido en un héroe, y ahora, el héroe se preparaba para convertirse en un verdugo. En 1502, 3 años después de su regreso triunfal, Vasco da Gama zarpó de Lisboa una vez más. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no comandaba una pequeña flota de exploración con la esperanza de comerciar. Estaba al mando de una armada de guerra de 20 barcos, fuertemente armados con los cañones más modernos de la época. Ya no era simplemente un capitán, era el almirante de la India, con órdenes directas del rey de imponer el poder portugués en el Océano Índico por cualquier medio necesario. Su misión no era negociar, era dominar.
El hombre que había vuelto a casa como un héroe, regresaba a la India como un verdugo. Su primera acción al llegar a aguas indias fue una declaración de intenciones. En lugar de dirigirse directamente a Calicut, estableció un bloqueo naval, interceptando barcos y demostrando que ahora él controlaba el mar. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más infames y crueles de la era de la exploración. Los barcos de Da Gama capturaron un gran dhoo árabe, el Miri, que regresaba de la Meca. A bordo viajaban cientos de peregrinos musulmanes, incluyendo muchas familias ricas, mujeres y niños. Eran no combatientes. Los comerciantes a bordo ofrecieron a Vasco da Gama una suma exorbitante de dinero a cambio de sus vidas y su libertad, una fortuna que habría enriquecido a toda la tripulación. Pero el almirante no estaba interesado en el dinero. Estaba interesado en enviar un mensaje. Un mensaje de terror. Después de saquear el barco de todas sus riquezas, ordenó que todos los pasajeros fueran encerrados en la bodega. Luego, dio la orden de prenderle fuego al barco. Lo que siguió fue una escena de puro horror. Mientras el Miri ardía, los desesperados pasajeros lograron romper las cerraduras y subieron a la cubierta, luchando contra las llamas. Las mujeres, levantando a sus bebés en brazos, suplicaban piedad. Los hombres atacaban a los barcos portugueses con hachas y trozos de madera en un último y fútil acto de defensa. La respuesta de Vasco da Gama fue fría y metódica. Ordenó a sus barcos que rodearan el dhoo en llamas y que dispararan sus cañones contra cualquiera que intentara escapar. Durante horas, los portugueses observaron cómo el barco ardía hasta la línea de flotación y finalmente se hundía, llevándose consigo a casi 400 personas. Según un testigo presencial portugués, el almirante observó la masacre sin mostrar la más mínima emoción. El mensaje había sido enviado, no habría piedad. Con este acto de brutalidad calculado, da Gama navegó hacia Calicut. Ancló su flota frente a la ciudad y le envió un ultimátum al Zamorín. Exigió que todos los comerciantes musulmanes fueran expulsados de Calicut de inmediato, entregándole así a Portugal el control total del comercio de especias. El Zamorín, horrorizado por la noticia de la masacre del barco de peregrinos pero negándose a ceder su soberanía, se rehusó. La respuesta de Vasco da Gama fue la guerra total. Durante 2 días seguidos, su armada bombardeó la ciudad sin descanso. Los cañones portugueses, mucho más avanzados que cualquier defensa en la costa, demolieron edificios, destruyeron el puerto y mataron a cientos de civiles inocentes. Calicut, la joya comercial de la costa de Malabar, fue reducida a ruinas humeantes. Pero la crueldad no terminó ahí. Para rematar su obra, da Gama capturó varios barcos mercantes en el puerto, colgó a sus tripulaciones de los mástiles y, en un acto de barbarie extrema, ordenó que les cortaran las manos, las orejas y las narices. Luego, puso los cuerpos desmembrados en un bote, junto con una nota para el Zamorín que decía que así era como el rey de Portugal trataba a sus enemigos. Después de sembrar el terror en Calicut, Vasco da Gama navegó a las ciudades rivales de Cochín y Cananor. Allí, los gobernantes locales, aterrorizados por lo que había sucedido en Calicut y viendo una oportunidad para aliarse con el nuevo poder dominante, aceptaron todas sus demandas. En Cochín, da Gama estableció la primera factoría portuguesa permanente en la India y cargó sus barcos con una inmensa cantidad de especias a precios bajísimos. Dejó una guarnición de soldados y varios barcos para proteger los intereses portugueses, creando así el primer punto de apoyo militar de Europa en el subcontinente. En 1503, Vasco da Gama regresó a Portugal. Esta vez, su triunfo fue absoluto. No solo trajo una riqueza inimaginable, sino que había cumplido su misión a la perfección. Había quebrado la resistencia de Calicut, había aterrorizado a sus rivales y había establecido el dominio portugués en el Océano Índico a través de una campaña de violencia sistemática. La diplomacia de fuego y espada había funcionado. La antigua red comercial árabe había sido destrozada.
Y sobre sus cenizas, Portugal comenzó a construir su vasto y sangriento imperio colonial en Asia, un imperio cuyo fundamento fue colocado por la voluntad implacable y la crueldad sin límites de su almirante, Vasco da Gama. Después de su segunda y brutal expedición, Vasco da Gama se retiró del mar durante casi 20 años. Había logrado todo lo que un hombre de su tiempo podría desear. Era inmensamente rico, respetado y temido. El rey lo había elevado al rango de conde, convirtiéndolo en uno de los nobles más poderosos de Portugal. Vivió en un palacio, rodeado de su familia, como un consejero cercano a la corona. El hombre que había luchado contra tormentas y ejércitos parecía haberse asentado en una vida de paz y lujo. Pero el imperio que él había ayudado a fundar con fuego y espada, pronto comenzó a sufrir de una enfermedad interna, la corrupción. Los gobernadores y oficiales portugueses en la India, lejos de la supervisión del rey, se enriquecían a sí mismos, abusaban de su poder y gobernaban de manera caótica e ineficaz. El imperio sangraba dinero y prestigio. En 1524, el nuevo rey de Portugal, Juan III, decidió que necesitaba a un hombre de una reputación intachable y una voluntad de hierro para limpiar el desorden. Y solo había un hombre con esa autoridad, el viejo almirante. Así, a la edad de 60 años y con la salud ya debilitada, Vasco da Gama fue llamado para una última misión. Fue nombrado virrey de la India y enviado de regreso a Oriente con plenos poderes para restaurar el orden. Al llegar a la India, el viejo león demostró que no había perdido su ferocidad. Inmediatamente, comenzó una campaña implacable contra la corrupción. Despidió a funcionarios, arrestó a capitanes codiciosos y reorganizó la administración con la misma eficiencia despiadada que había mostrado a sus enemigos décadas atrás. Pero su tiempo era corto. El clima tropical y el agotador trabajo finalmente vencieron su cuerpo envejecido. Después de solo 3 meses como virrey, Vasco da Gama cayó enfermo. Murió en la víspera de Navidad de 1524, en la ciudad de Cochín, en la misma tierra que había luchado tan ferozmente por alcanzar y someter. Murió no en su palacio en Portugal, sino en el frente de batalla de su imperio. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en una iglesia en la India. Pero años más tarde, sus restos fueron exhumados y llevados de vuelta a Portugal, como un tesoro nacional. Finalmente, en el siglo XIX, fueron depositados en una tumba magnífica en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa, un monumento construido para celebrar su gran descubrimiento. Allí descansa hoy, cerca del más grande poeta de Portugal, Luís de Camões, quien inmortalizó su viaje en el poema épico Os Lusíadas. Entonces, ¿cuál es el legado final de Vasco da Gama? No hay una respuesta sencilla. Por un lado, es innegable que fue uno de los hombres más influyentes de la historia. Su viaje borró los viejos mapas del mundo. Conectó Europa y Asia por mar de una manera que nunca antes había sido posible, iniciando una era de comercio global, intercambio cultural y, finalmente, la globalización que define nuestro mundo moderno. El mundo antes de Vasco da Gama y el mundo después de él son dos lugares fundamentalmente diferentes. Sin embargo, este nuevo mundo nació en un acto de violencia extrema. La ruta que él abrió no fue una de comercio pacífico, sino una de conquista. Sus métodos, el terror calculado, la masacre de civiles, la diplomacia a través del cañón, se convirtieron en el modelo para los imperios coloniales europeos durante los siguientes 400 años. Fue el pionero no solo de una nueva ruta, sino de una nueva y brutal forma de dominación. Al final, la figura de Vasco da Gama permanece como una profunda y a menudo incómoda contradicción. ¿Fue un héroe valiente que desafió lo desconocido, o un villano cruel que desató una era de sufrimiento? ¿Fue un visionario que unió al mundo, o un monstruo cuya ambición no conoció límites? Quizás, la única respuesta verdadera es que fue todas esas cosas a la vez. Un hombre de su tiempo, sí, pero también un hombre cuya sed de gloria y cuya capacidad para la crueldad fueron tan vastas como el océano que se atrevió a cruzar.
Y su historia nos recuerda que el progreso y la historia de la humanidad, muy a menudo, se escriben con una mezcla inseparable de genialidad y sangre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este increíble y complejo viaje por la vida de Vasco da Gama. Si te ha gustado este relato, te invitamos a dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y si te apasiona la historia, no dudes en explorar los otros fascinantes videos que tenemos en nuestro canal. Hasta la próxima.